Cordial saludo, docente y compañeros. Mi nombre es Lina María Peña, estudiante de Sociología. En el día de hoy les compartiré la unidad 2, tarea 2, división del trabajo y diferenciación social. Vamos a iniciar hablando qué es la división del trabajo y la diferenciación social. Veremos que la división del trabajo es un conjunto de teorías desarrolladas por Emil Durkheim y Karl Marx en las que buscan dar a entender la forma en la que el trabajo influye en la vida social y cómo la vida social se organiza a través de este trabajo y su división dicta dichas dinámicas sociales. Inicialmente, en este video nos vamos a basar en los siguientes pasos. En primer lugar, vamos a encontrar la concepción de cada autor sobre la división del trabajo. En segundo lugar, veremos las semejanzas y diferencias entre las posturas de cada uno de los autores. En tercer lugar, vamos a ver las presuposiciones y terminaremos en cuarto lugar con algunos ejemplos empíricos. Antes de iniciar con estos pasos, vamos a ver un poco de quiénes eran estos autores. Emil Durkheim fue un sociólogo, pedagogo y filósofo francés. Este estableció formalmente la sociología como una disciplina académica y junto con Karl Marx y Max Weber es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. En segundo lugar, vamos a hablar de Karl Marx, que fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, político comunista alemán de origen judío. Y vamos a ver entonces la concepción que cada autor tiene sobre la división del trabajo. Emil Durkheim nos presenta en su libro La división del trabajo de 1893 que para que la sociología sea una ciencia respetable debe generar estudios científicos empíricos. Vemos que el autor también se plantea la pregunta de cómo se puede analizar científicamente la moral. La importancia no es estudiar la división del trabajo como tal, sino las consecuencias que genera la división del trabajo, no solo en la sociedad en general, sino en cada individuo. Durkheim nos traslada a las civilizaciones primitivas, donde podemos hablar del derecho represivo y de por qué las sociedades son homogéneas. No hay diferenciación ni división de individuos y por ende tampoco hay división del trabajo, precisamente porque no hay una especialización en dichas tareas. Es a esto a lo que Durkheim llama la solidaridad mecánica, a lo que podríamos asumir que una transgresión a los hechos sociales se considera también una transgresión a la sociedad en general. Entonces, a través de esta teoría, Durkheim busca centrarse iniciando en un ingrediente para la constitución de sociedades complejas, es decir, que en proceso evaluativo entre una sociedad rotante, el individuo como persona se encarga de generar cambios, traduciendo esto como un hecho de solidaridad. ¿Qué es lo que quiere decir Durkheim a través de esta teoría? Él quiere hacernos ver que nosotros manejamos diferentes tipos de sociedades. Entonces, vamos a encontrar la solidaridad mecánica, pero también la solidaridad orgánica. En los tipos de sociedades podemos encontrar la homogeneidad, la alta ciencia colectiva, la tradicional, la pequeña, la división simple del trabajo, etc. Digamos, en la homogeneidad vamos a ver que este se refiere a la alta conciencia colectiva, pero si vamos a la preindustrializada, vemos que este se refiere más que todo a las industrias. Entonces, ¿qué era lo que buscaba Durkheim con esto? Era un orden social y moral a través de la creación de vínculos de solidaridad, generando una humanidad más progresiva. Y a través del tiempo, él reconocía que las sociedades se volvían más vulnerables porque estos traían cambios drásticos. Hay una frase que él resalta que viene a mi memoria en este momento, y entonces él decía que la sociedad era como el cuerpo humano y la comparaba con este porque enfatizaba que este tiene órganos y necesidades y funciones interdependientes como cualquier individuo. Ahora vamos a hablar un poco de Karl Marx. Vamos a ver que este construyó toda su teoría sobre un sistema capitalista, ya que su método era este porque él era judío, aunque sus aportaciones
las realizó en el campo de la economía. Estas coayudaron a explicar la sociedad capitalista. Entonces, su teoría se basaba en que la sociedad debería ser igualitaria. Lo que Karl deseaba era acabar con la lucha de clases sociales, porque él se daba cuenta que habían personas que tenían más beneficios que otras dependiendo de su estatus social. Entonces, es decir, que él pretendía que no existieran las clases sociales y hablaba de que todos deberían tener lo mismo y gozar de las mismas comodidades. Bueno, ahora que ya hemos hablado un poco de la concepción que tiene cada uno de los autores sobre la división del trabajo, vamos a ver cuáles son sus diferencias y cuáles son sus semejanzas entre ellos dos específicamente. Digamos que las semejanzas que estos tienen es que ambos contribuían a la economía individual de la creación del ser humano. En segundo lugar, ellos en conjunto trabajaban por la necesidad humana a nivel general, específicamente pues a nivel social. Y en tercer lugar, vemos que ellos relacionan el trabajo con el hombre de manera que pueden relacionarse con el mundo. Es decir, entonces ellos buscaban estrategias que ayudaran a cada individuo a involucrarse en el trabajo para que ellos pudieran dar también una aportación a la sociedad como tal. Y cuarto, ellos tenían en común la conciencia social al desarrollo humano. Ese era como su objetivo principal. Ahora vamos a hablar un poco de las diferencias que más resaltan entre ellos. Vamos a ver que Durkheim hace referencia que la división del trabajo es algo más solidario y compatible. Él analiza el cambio social de forma positiva para de esta manera poder mejorar el trabajo de cada persona. Por el contrario de Karl, que Karl no está de acuerdo con las clases sociales. Este cree que hay personas que trabajan más que otras y que estos esfuerzos que ellos hacen son menos remunerados que la clase alta. Pues él dice que los de la clase alta trabajan menos, pero ganan más. Ahora veremos cuáles son las presuposiciones teóricas en el sentido de Jeffrey Alexander. Vamos a ver que Jeffrey hablaba de la importancia de la acción social, pues Alexander enfatizaba la importancia de la acción social en la construcción de la realidad. Él consideraba que las interacciones entre individuos son fundamentales para comprender la sociedad. En segundo lugar, él centralizaba los símbolos y sus significados. Alexander sostenía que los símbolos y los significados de cada uno de estos elementos eran centrales en la vida social. Estos son fundamentales para la construcción de identidades y normas en los valores de una sociedad. Y en tercer lugar, Alexander habla de la relevancia de la estructura social y reconoce la importancia de la estructura en la configuración de la vida social. Él decía que esta era esencial y que considera que las instituciones, las jerarquías y las relaciones de poder son elementos fundamentales que influyen a la acción social, a la construcción de dichos significados. Entonces, en base a esto, vamos a ver que la postura que él tenía algunas similitudes con Marx y con Durkheim. Con Marx, vemos que el enfoque era en el conflicto y la lucha de clases como motores de cambio social. Su énfasis era que la importancia de las relaciones de producción y la economía en la configuración de la sociedad. Marx también resaltaba el reconocimiento de la importancia de los símbolos y los significados en la reproducción de las relaciones y el poder. Por otro lado, vemos que Durkheim enfatizaba más que todo en la importancia de la solidaridad social y en la cohesión como elementos fundamentales para la estabilidad social. En reconocimiento también hablaba que el reconocimiento de la influencia de la estructura social en la conformación de la conciencia colectiva y en la regulación social. Enfatizaba también mucho sobre la importancia de los símbolos y los significados compartidos en la construcción de la realidad social. Entonces vemos que en estas tres posturas
lo que ellos compartían con Jeffrey Alexander era la importancia de la acción social en general, con los símbolos y sus respectivos significados. Estos creían que la estructura social como elementos eran fundamentales en la compra. Para finalizar, vamos a ver algunos de los ejemplos de diferenciación social que podemos ver en la vida cotidiana. En el caso de Karl Marx, creería que uno de los ejemplos que podemos ver y podemos destacar para estos tiempos es que los niños deben estudiar y no trabajar. Y es que en la actualidad, en vista de la crisis financiera en la que nos hemos visto atrapados en los últimos años, algunos padres han tomado la opción de hacer que sus hijos pidan dinero, de que vendan artículos o que ofrezcan servicios en lugares comerciales o concurridos. De esta manera, tal vez indirectamente lo están convirtiendo en una explotación infantil, pues esto incrementa la ausencia en los colegios, es decir, que los niños en lugar de ir a estudiar están yendo a trabajar. Y lo que Karl en su teoría resalta es que el trabajo social debe ser algo para adultos, pero que los niños deben inicialmente empezar a trabajar. Entonces él dice, empezar a estudiar. Entonces él dice que ellos deberían iniciar su etapa en el colegio aprendiendo para que cuando ya sean adultos empiecen a trabajar, y vemos que esto se ha venido alterando, pero también esto proviene de la crisis financiera que hemos venido atravesando. Y en el caso de Emil Durkheim, creería que uno de los ejemplos que podemos ver en la actualidad lo podríamos asociar con una fábrica textil. En una fábrica textil o de ropa, la división del trabajo debe ser esencial, pues cada persona debe especializarse en un área en específico para que la empresa pueda funcionar adecuadamente. Por ejemplo, una persona debe encargarse de los cortes, mientras que la otra se encarga de coser aquellos cortes que ya están listos, y hay otra que debe doblar, empacar y enviárselo a otra que es la que se va a encargar de que este producto sea enviado. Esto sirve para mejorar la productividad de una empresa y para facilitar la innovación y el crecimiento de la misma.